Buenos días, ¿cómo están? Pues continuamos con la serie de predicaciones que tienen que ver con los eventos de escatología. Hemos estado tratando temas que se relacionan con los últimos tiempos. Así es que, pues vamos a continuar. Hoy tenemos el tema del juicio del gran trono blanco. Así es que preparémonos para este estudio y te pido por favor que me acompañes en oración. Señor bendito, gracias porque tenemos la oportunidad de estar compartiendo tu palabra, tu evangelio. Es necesario, Señor, como dices tú en las Escrituras, que sea predicado el evangelio en todas las naciones, ya que por medio de la muerte de Jesucristo, su sepultura y resurrección, que son las buenas nuevas, todo aquel que cree en ese sacrificio tiene la oportunidad de ser salvo y no enfrentar este juicio al que ahora nos vamos a referir. Bendícenos, abre nuestro entendimiento, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues bien, como decíamos, estamos estudiando distintos temas que tienen que ver con los últimos tiempos. Y bueno, antes de comenzar propiamente con lo que es el juicio del trono blanco o el juicio del gran trono blanco, tenemos que meternos a un contexto para poder comprender todo este evento que es de los últimos que aparecen en el libro del Apocalipsis. Entonces vamos a tener primero un contexto, después vamos a ver el trono, el juez, la sentencia, la condena, también los convictos y finalmente la ejecución de la sentencia. Todos estos asuntos los vamos a ver en esta ocasión, en esta predicación. Y comencemos con ubicarnos en el contexto en donde ocurre el juicio del gran trono blanco. En los últimos tiempos, nosotros vimos que va a haber un periodo que le llamamos de la tribulación de los 7 años. Al término de esos 7 años, vemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Empieza el milenio y al término del milenio, justamente ahí tenemos ubicado el juicio del gran trono blanco. Cuando comienzan los 1000 años de reinado en esta tierra de nuestro Señor Jesucristo, una vez que ya ha ocurrido la primera resurrección, nosotros tenemos un evento que Satanás es desatado. Ya estudiamos en otra ocasión que Satanás al inicio de los 1000 años, antes de que comience el milenio, Satanás es atado junto con el falso profeta, con el anticristo. Pasan los 1000 años y al término de los 1000 años Satanás es desatado, engaña a las naciones, los organiza para una guerra en contra de Cristo y de su pueblo y finalmente el Señor apresa nuevamente a Satanás, lo arroja al lago de fuego y desciende fuego del cielo, extingue a todos los enemigos en esa batalla, que no se debe de confundir con la batalla del Armagedón, porque esa ocurre antes del milenio. Estamos hablando de la rebelión que ocurre entre los versículos del capítulo 20, los versículos del 8 al 10. Y una vez que se termina esa batalla, es en ese momento cuando aparece la visión de este gran trono blanco, en donde se marca el inicio del juicio que se conoce como el juicio final. Ahora, también parte de este contexto es que tú ubiques perfectamente que, punto primero, va a haber 2 resurrecciones. Es decir, hay una resurrección para los santos, para todas aquellas personas
que creyeron en Jesucristo y que se da en varios eventos, esa primera resurrección, y una segunda resurrección que se da después del milenio y que es para los incrédulos, para aquellas personas que no creyeron en Jesucristo. La semana pasada ustedes escucharon la conferencia en donde en la primera resurrección, que es para los salvos, se da en varios eventos. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, que primero resucita Cristo, las primicias, después viene la resurrección de la iglesia en el arrebatamiento, y antes de que empiece el milenio, ahí tenemos la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, y entonces comienza el milenio, y justo cuando termine el milenio, cuando nos enfrentamos a esta batalla de la que hablamos, y al término de esa batalla aparece el trono blanco del juicio, es en ese momento cuando también aparece la segunda resurrección, que es únicamente para incrédulos. Estando en este contexto, nosotros abrimos nuestra Biblia en el capítulo 20 de el Apocalipsis, y ahí vamos a ver a partir del versículo 11 cómo nos presenta Dios este evento del juicio del gran trono blanco. Dice el versículo 11. Primero vamos a enfocarnos en la escena, cómo aparece el trono. Y vi, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La primera escena, ya en este evento específico del juicio del gran trono blanco, lo primero que se ve es un estrado, es un trono. Y ese trono es descrito, dice, como el gran trono blanco. Observa las características del trono. Punto primero, que es un gran trono. ¿Y sabes por qué? Porque es el trono de Dios. Y no es cualquier trono, no es cualquier estrado, no es cualquier juzgado. Es el gran juzgado de Dios, y por tanto, a partir de ahí tenemos el gran juicio al que se tienen que enfrentar todos aquellos que no reconocieron a Jesucristo como Salvador. Dice Juan que vio un gran trono blanco. Observa también que nos los describe como blanco, lo cual es un significado de pureza, de justicia y de santidad. Y en ese trono estaba sentado, al que estaba sentado es nada menos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, y de delante del cual, esta es una escena tremenda, y de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y dice que ya no se encontró más lugar para el cielo y la tierra. Entonces, lo primero que tenemos que estar seguros es que va a haber un juicio. Hoy en día, el mundo está acostumbrado a la impunidad. Es decir, a que a veces las personas cometen cualquier delito y tienen la esperanza de que no van a ser juzgados, porque se pueden esconder, porque se pueden escapar, porque puede haber contubernio con autoridades, por las razones que tú digas. Incluso, déjame decirte algo muy curioso. Las personas pueden pensar que no van a ser juzgados por las autoridades porque pueden morir. Déjame también comentarte lo siguiente. En el juicio del gran trono blanco hay dos evidencias fundamentales. La primera es que va a haber un juicio. Y la segunda es que nadie va a escapar de ese juicio. Aunque esté muerto, porque justamente ese juicio va a ser para todas aquellas personas que murieron sin haber recibido a Cristo como su Salvador. Escucha, que murieron. Ni la muerte física los va a salvar de enfrentarse a ese juicio que está preparado y en donde nuestro Señor Jesucristo es el juez. Entonces, tenemos un trono blanco,
Tenemos a Jesucristo, a Dios mismo, sentado en el trono, juzgando. Y está sentado porque ha empezado el juicio. Tú seguramente has visto escenas, no sé, en la televisión, por películas, en donde está el trono, está la silla del juzgador vacía y de repente anuncian al juez, el juez llega y se sienta. Y es el primero que se sienta porque eso indica no solo la realidad del juicio, sino que el juicio ha comenzado. Entonces, la primera cuestión de la que nosotros tenemos que estar seguros es que va a haber un juicio para todas aquellas personas que no reconocieron a Jesucristo como Salvador. También hemos estudiado con anterioridad que todos vamos a comparecer vamos a ser evaluados, pero no es lo mismo este juicio, que es el del gran trono blanco, que es para los inconversos, que los otros juicios que nosotros vemos, concretamente el juicio para los santos del Antiguo Testamento, por ejemplo, o el juicio del tribunal de Cristo que enfrentamos todos los creyentes para que sean evaluadas nuestras obras una vez que nos convertimos. Y es un juicio totalmente distinto. El juicio al que nosotros vamos a enfrentar, aquellos que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, es un juicio de evaluación, es el bima. En cambio, este juicio, el juicio del gran trono blanco, es un juicio de condenación. Y vamos a ver en el curso de esta plática cuáles son las características de ese juicio y la dureza de ese juicio. Entonces, en primer lugar, debemos dejar sentados que hay un juicio y que nadie va a escapar a ese juicio y que ni la muerte los puede liberar de ese juicio. Pero antes de entrar propiamente, porque ya vimos el trono, ya vimos al que está sentado en ese trono listo para juzgar, pero antes ocurre un evento que nos demuestra no solo la realidad del juicio, sino además la magnitud del juicio. Porque nosotros leemos en el versículo 11 que una vez que Dios se siente en el trono para juzgar, dice: de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Esto es impresionante. Toda esta escena está ocurriendo en el cielo. Más adelante te vas a dar cuenta cómo es completa la escena de este juicio. Pero lo más importante es que una vez que Dios se siente en el trono, dice que el cielo y la tierra huyen de su presencia, desaparecen y ya no se les encuentra por ningún lugar. En los últimos tiempos, esta es una de las cosas que van a ocurrir, porque van a dar paso a lo que narra el capítulo 21 de Apocalipsis en el versículo 1, cuando dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todo esto que tú ves, en donde vivimos, y el cielo, y los continentes, y el mar, en ese momento, en el momento en que se instaura el trono y que Dios se sienta para juzgar, desaparece. Imagínate nada más la escena. Quiero que me acompañes a la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, a partir del versículo 7, observa cuál es el propósito de que ocurran estos eventos inimaginables delante del trono y con qué finalidad Dios quiere que estemos conscientes de ello. Dice el versículo 7 del capítulo 3 de segunda de Pedro: pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, por la palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio.
la misma tierra, el mismo cielo van a enfrentar ese juicio. Por eso dice allá en Romanos que la tierra gime porque por el pecado que hay en el mundo. Dice, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el juicio, es cierto, es para los hombres impíos, para aquellos que no recibieron a Cristo como Salvador, pero también la tierra y el cielo van a sufrir las consecuencias de ese juicio. Y sigue diciendo versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay muchas personas que dicen, pues, yo veo que la maldad va y viene y que los malhechores se salen con la suya y que no hay ningún juicio y pasaron 1 año y 1000 años y no ha pasado nada. Y la Escritura dice, bueno, lo que pasa es que el tiempo para ti no es igual que para Dios. Para Dios, 1000 años pueden ser como un día. Y Él está haciendo todo esto, es decir, retrasando ese juicio, no porque ya vaya a ser y lo va a retrasar, no, sino simplemente porque hay un tiempo en que va a ser el juicio, pero está dando todo este tiempo, ¿sabes para qué? Para que las personas reconozcan su pecado y se arrepientan y digan, recibo a Jesucristo como mi Salvador. Y sigue diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo esto va a ser deshecho. Puesto que fíjate cuál es el propósito, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, es decir, si la tierra y el cielo van a ser deshechas, y de eso la palabra de Dios nos los asegura, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Dios, sin mancha e irreprensibles en paz. Dios nos asegura que va a haber un juicio. Y Dios quiere que entendamos que si esta tierra y estos cielos van a ser deshechos y que va a ocurrir todo este cataclismo que va a hacer que desaparezca todo esto y que ya no exista más, ahora imagínate cómo será el castigo para las personas. Por eso dice, procura incorporarte a las filas de aquellos que están esperando su venida. ¿Y cómo? Cuidando su manera de vivir. Pero para ello, previamente, arrepiéntete de tus pecados. Porque esa es la única forma de ser salvos de la ira de Dios para aquel tiempo. Entonces, el versículo 11, regresamos a Apocalipsis, capítulo 20, y el versículo 11 nos dice que hay un trono, que hay un juez que se sienta en el trono, y que cuando va a empezar el juicio, lo primero es que desaparece absolutamente todo lo que conoces. Y las montañas y los ríos y tu casa y tus propiedades y tus títulos y la grandeza, absolutamente todo va a desaparecer. Y no va a estar ya por ningún lado. Ahora imagínate las personas que van a estar enfrente de Dios y que vean esa situación y que digan, ¿y a dónde nos vamos a ir a esconder? ¿Y a dónde vamos a ir de la presencia de Dios? Dice el versículo 12,
la siguiente escena, una vez que ya ha desaparecido todo, porque recuerda que esto está ocurriendo en una parte determinada del tercer cielo, cuando dice que los cielos desaparecerán, la Biblia enseña que hay 3 cielos y que lo que va a desaparecer es el primero y el segundo cielo. El tercer cielo, que no lo alcanzamos a ver, ni con los aparatos más poderosos, ese es donde se encuentra justamente el trono de Dios. Y ahí es donde está ocurriendo la escena. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora ya vemos a los convictos, ¿verdad? ¿Quién es un convicto? Aquella persona que ya fue convencida del delito que cometió y que por tanto es acreedor a una sanción, a una pena. Es culpable en pocas palabras. Y dice que ve el trono, ve a Dios dispuesto para juzgar y dice ve a los muertos. ¿Qué muertos son estos? Todos aquellos muertos de todos los tiempos que murieron sin haber creído en el Mesías. Aquellos que dijeron, mira Luis, todo eso es mentira. Eso de que va a haber un juicio, Dios es amor. Sí, pero recuerda también, Dios es justo. Y precisamente por eso hay este juicio, porque Dios es justo. Si Dios no fuera justo, entonces no habría juicio. Y por eso nosotros vemos que en la escena se presentan los muertos. Fíjate, grandes y pequeños, todos. Aquí no hay categorías, aquí se terminan las diferencias. No importa si hay personas sobresalientes o gentes que fueron gobernantes o personas muy insignificantes. Aquí todos son iguales delante de Dios. Se presentan los muertos delante de Dios, grandes y pequeños, y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí lo que vemos es a todos los muertos, millones de muertos que han resucitado. Ahorita vamos a ver el momento de la resurrección, porque también lo narra en el versículo siguiente, en el versículo 3. Pero tenemos la escena de los muertos. ¿Cómo fue que llegaron ahí? Bueno, dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. Todas estas personas, todos estos muertos grandes y pequeños, de repente van a comparecer delante de Dios. ¿Y cómo van a comparecer? Bueno, van a comparecer porque hubieron resucitado. Esto es lo que se conoce como la segunda resurrección. Acuérdate, la primera resurrección es para salvos y ocurre en varios eventos. ¿Sí? No resucitan igual los santos del Nuevo Testamento, que es la iglesia, no resucitan en el mismo momento que resucitan, por ejemplo, los santos del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas que dijimos que había un periodo de tribulación? La tribulación justamente empieza con el rapto, arrebatamiento, y ahí es donde resucitan los santos de la iglesia, los santos del Nuevo Testamento. Los santos del Antiguo Testamento resucitan después de la tribulación, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también en ese momento resucitan los mártires de la tribulación, esos que se mantuvieron fieles. Todo eso es la primera resurrección. Bienaventurado el que participa de la primera resurrección. ¿Por qué? Porque resucitan para estar en la presencia de Dios. Pero aquí estamos hablando de los otros muertos. Dice el versículo 5 del capítulo 20, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ese es un paréntesis, ¿sí?, que se hace cuando se está hablando de la primera resurrección, la de los salvos. Cuando dice, pero los otros muertos, esos otros muertos son a los que nos estamos refiriendo ahora. Los que participan del juicio del gran trono blanco. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Es decir, esta resurrección ocurre terminado el milenio,
Acuérdate que hay esta batalla de la que ya hablamos, donde se revela Satanás. Satanás nuevamente es atado, arrojado al lago de fuego y aparece el trono, aparece el juez, desaparece el cielo y la tierra, aparecen todos los incrédulos para ser juzgados, todos esos muertos, los otros muertos. Y dice el versículo 13, refiriéndose a esos muertos, y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Por qué? Porque resucitaron. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Este mundo solo se compone de agua y de tierra. Y por eso es que dice, bueno, los muertos y que murieron ahogados o porque se hundió un barco o en las guerras o se cayó un avión o lo que sea y que eran incrédulos, esos muertos van a ser entregados para ser puestos delante del trono para el juicio del gran trono blanco. Pero dice también, y la muerte y el Hades, todos los que se quedaron en la tierra, la muerte y el Hades entregaron sus muertos. ¿Por qué dice la muerte y el Hades? Esto es muy interesante, porque todos esos que están compareciendo, estos de que nos habla el versículo 12, cuando dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, todos estos que son los que se resucitan del mar y los que resucitan de la tierra, y que la tierra los entrega y el Hades los entrega, es porque comparecen espiritual y físicamente. Es decir, la resurrección es espiritual y física. Explico esto, voy a hacer un paréntesis para explicar este asunto porque es muy importante. Hablando de los salvos, los que hemos creído en Jesucristo, cuando morimos físicamente, dice la Biblia, dormimos, ocurre una separación. Para la Biblia, la muerte, lo que nosotros conocemos como la muerte física, no es extinción, no se acaba ahí la vida. La gente te quiere hacer creer que ahí se acaba todo, pero no es así, la Biblia no enseña eso. Cuando ocurre la muerte física, hay una separación. La muerte para la Biblia quiere decir separación. Y en la muerte física, el cuerpo se queda y el espíritu y el alma van a la presencia de Dios. Si tú creíste en Jesucristo, hay esa separación. La resurrección consiste en que Dios toma el cuerpo y lo junta otra vez, termina con esa separación, lo junta con el alma y con el espíritu para estar siempre con Dios, para estar en el cielo y vivir eternamente con Dios en el cielo. Igual ocurre con los inconversos. Con los inconversos, cuando mueren, hay una separación del espíritu y el alma con el cuerpo. El cuerpo queda incinerado, perdido, donde ni siquiera se sabe dónde quedó, o sepultado. Ahí queda, y el espíritu y el alma del hombre, de aquellos que no creyeron en Jesucristo, se va al Hades. ¿Sí? Entonces, por eso cuando dice la palabra de Dios, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, es porque el mar entrega la parte física de las personas, la tierra entrega la parte física de las personas, que es todo lo que conforma esta tierra, es lo que conocemos como el mundo, la tierra, y el Hades entrega la parte espiritual. Esto lo vas a entender mejor. Sí, y es más, lo vamos a leer. Vamos a Lucas 16. Lucas 16. Seguramente has oído esta historia que se refiere a dos personajes. Quiero que pongas atención. Dice, versículo 19, capítulo 16, versículo 19 de Lucas. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez.
había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba Lázaro saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, fíjate, es el rico y Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Sí? Nuestros dos personajes, el rico y Lázaro. Los dos murieron. Uno se fue al seno de Abraham y el otro se fue, dice, a la tierra, sepultado. Y en el Hades, dice, y en el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Eso quiere decir que cuando muere el que reconoce a Jesucristo como su Salvador, ese se va al seno de Abraham. Pero hay otra parte reservada para aquellos que mueren sin Cristo, que es el Hades. ¿Pero qué es lo que se va ahí? Lo que se va ahí es la parte inmaterial del hombre, es decir, el espíritu y el alma. Porque el cuerpo es sepultado, o el cuerpo se pierde en el agua. ¿Sí? Incluso recordarás la escena donde está Jesucristo en la cruz y uno de los malhechores le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice Jesucristo, yo te digo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Es decir, que hay dos lugares. El paraíso, donde van los muertos que creen en Cristo, y el Hades, el lugar en donde van los muertos que no creyeron en Jesucristo. ¿Pero qué parte se va ahí? La parte del alma y del espíritu. El cuerpo se queda de uno y otro en la tierra o en el agua, etc. Dice, entonces, dice, y en el Hades alzó su voz, sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado y tú atormentado. Estas dos personas van a resucitar. Obviamente, la Escritura da por hecho que el mendigo creyó en Jesucristo y por eso fue a dar al seno de Abraham en el paraíso. Y en su momento resucitará para estar con Dios. ¿En qué momento ocurre esto? Acuérdate, la primera resurrección ocurre en varios momentos. Pero la segunda resurrección, es decir, el caso de Lázaro, el otro que murió, como inconverso, él tendrá que esperar la resurrección hasta este juicio, el juicio del gran trono blanco de que estamos hablando. Así es que cuando en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos, se refiere a los muertos que murieron como Lázaro, no creyendo en Cristo. Y la muerte y el Hades, y la muerte, es decir, la muerte que se refiere a todos aquellos que murieron físicamente, estén donde estén, hayan sido incinerados, hayan sido sepultados. Y el Hades, dice, entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, que es entregada la muerte, entrega la parte física, y el Hades entrega la parte espiritual, el espíritu y el alma. Y una vez que se juntan otra vez esos dos, es lo que se conoce como la resurrección, en nuestro caso, la segunda resurrección de todos aquellos que no creyeron en Cristo y son los que están de pie enfrente de nuestro Señor Jesucristo en el juicio del gran trono blanco. Y dice que, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados
cada uno según sus obras. Entonces, retomando la idea, ya vimos, está el estrado, el trono, está el juez, Dios mismo, que se sienta para juzgar, y en ese momento, cuando empieza el juicio, lo primero que ocurre es desaparece toda la creación. Y solamente se quedan los hombres solos ahí, frente a Dios, para ser juzgados. Ahí, justo frente a Dios, con la boca cerrada, porque no van a poder decir nada, porque el juicio que se les va a aplicar es un juicio divino, es un juicio justo. Y dice que en ese momento, dice la Escritura, cuando están ahí, dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, dice, y fueron abiertos los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, nosotros vemos ahí dos tipos de rollos, dos tipos de libros, ¿no? Juan no ve los libros como los que nosotros vemos en nuestros estudios o nuestras bibliotecas, sino ve los libros como antes eran, como rollos. Y ve un rollo que se llama el libro de la vida, y ve otros rollos que se llaman los libros de las obras. ¿Por qué estos dos tipos de libros? Bueno, porque el primer libro, el libro de la vida, es para que la persona convicta, el reo que está ahí compareciendo, se dé cuenta que la sentencia es que es culpable. ¿Por qué razón? Porque su nombre no aparece en el libro de la vida. La Biblia menciona en varias ocasiones este libro y nos dice que en este libro vamos a encontrar la referencia como le hacían en la antigüedad en algunos países, en algunas ciudades, en donde había un libro de todos los que iban naciendo. Y iban quitando a los que iban muriendo. La palabra de Dios nos dice que en este libro de la vida están escritas todas las personas de todos los tiempos que han nacido, pero va siendo quitado de ese libro la persona que no cree en Jesucristo. Nosotros vemos en el capítulo 3 del mismo Apocalipsis, en el versículo 10, acompáñame ahí, capítulo 3, cuando está hablando a las iglesias, ve lo que le dice a esta iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Quiere decir que a todas estas personas Dios las va a preservar. Y dice en Lucas capítulo 10 versículo 20, cuando habla de los cristianos, dice: no se admiren de que los espíritus de los malignos se les someten, más bien asómbrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a Lucas 10:20. Lucas capítulo 10, versículo 20, dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cuando nosotros vemos que se abre en el Apocalipsis, volvemos al capítulo 20, y vemos que se abre el libro de la vida, lo primero que vamos a ver es que el nombre de todas estas personas no está escrito en ese libro de la vida. ¿Por qué? Porque fue borrado. ¿Por quién fue borrado? Por Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesucristo. Y en ese momento es cuando Dios dice que
son juzgados porque no fue encontrado su nombre en el libro de la vida. Dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la sentencia. En el mundo, nosotros sabemos que hay dos tipos de personas. Las personas que creen en Jesucristo y las personas que han rechazado a Jesucristo. Si tú has creído en Jesucristo, tú participas de la primera resurrección. Eres salvo de la ira de Dios. Pero si no, tú participas de la segunda resurrección, que es la de todos aquellos que son entregados por el Hades, que son entregados por la muerte y por el mar, para que comparezcan ante el juicio del gran trono blanco delante de Dios. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, acompáñame ahí, dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, desde el 17, fíjate cómo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La historia de la vida es esta. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, versículo 5, que todos somos concebidos, nacemos en pecado. Y necesitamos ser perdonados de ese pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Ya decíamos hace un rato que la muerte es la separación. ¿Sí? Y la segunda resurrección, cuando resucitan para el juicio y son condenados y echados al lago de fuego, en ese momento opera lo que se conoce como la muerte segunda. ¿Y qué es la muerte segunda? Es la separación de el hombre respecto de Dios eternamente. Porque una vez que son arrojados al lago de fuego, ya nunca más van a tener posibilidades de tener relación con Dios. Van a estar justamente en ese lugar de tormento. De ahí la importancia que tiene que nosotros prediquemos la palabra de Dios para que las personas se arrepientan y no tengan que enfrentar este juicio. Porque una vez que ya se encuentren enfrente del tribunal de Dios, en el trono blanco, el gran trono blanco, este juicio van a ser abiertos, aparte del libro de la vida, para decir, él es culpable porque no confió en Jesucristo, es arrojado al lago de fuego, pero también son abiertos, como dice aquí, los otros libros. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y en el versículo 13 termina diciendo, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que ha quedado claro que todos ellos son culpables de juicio por haber rechazado a Jesucristo en esta vida, van a ser condenados de acuerdo a las obras que realizaron. Todos ellos van al infierno, pero hay distintos niveles de condenación. Y ese nivel de condenación depende de las obras que realizaron en la vida. El hombre no se salva por las obras, pero en el caso de los inconversos, las obras sirven, y por eso se abren los libros donde está todo lo que hicieron. Van a ser condenados de acuerdo a esas obras, pero todos son condenados. Claramente, la palabra de Dios nos reitera este punto cuando dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y versículo 14, y la muerte y el Hades
fueron lanzados al lago de fuego con todos sus muertos, y dice, esta es la muerte segunda. La muerte física, ya decíamos, es la separación del cuerpo, que se queda aquí en la tierra o en el mar, del espíritu y del alma, que se va a la presencia de Dios si tú eres creyente. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios cuando no tiene el espíritu de Dios, es decir, cuando no ha creído en Jesucristo. Y la muerte segunda es la separación eterna del hombre de Dios. Es decir, cuando durante este tiempo que le dio Dios en esta vida, no se arrepintió de sus pecados, no recibió a Jesucristo, se enfrentó a ese juicio y entonces ya va a estar separado eternamente de Dios. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ve la importancia que tiene el que las personas conozcan el Evangelio. Te voy a pedir que vayamos al libro de Timoteo, en la segunda carta que Pablo le dirige a Timoteo, en el capítulo 4, ve cómo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Pablo, que ya está a punto de morir, le dice a Timoteo, es tan urgente que prediques la palabra, porque la gente se está perdiendo. Y si no recibe a Jesucristo, va a tener que enfrentar el juicio. Porque los muertos van a resucitar y van a ser juzgados. Pero aquí dice que juzgará a los vivos y los muertos. ¿Sí? Porque habrá algunos, como el juicio de las naciones, de inconversos, que van a ser juzgados justo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Como lo refiere el profeta Daniel en el capítulo 12, y también lo encontramos en los evangelios cuando separa a las ovejas de los cabritos y que se conoce como el juicio de las naciones. Así es que es muy importante entender que nadie va a escapar del juicio. Que si en esta tierra nosotros pensamos que hay inmunidad o que hay impunidad, mejor dicho, debes de estar seguro que va a haber un juicio divino para todos aquellos que no reconocieron a Cristo como su Salvador. Vamos a terminar con un pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, que es muy ilustrativo de qué es lo que hizo Dios para que todas las personas que quieran recibir a Jesucristo escapen de la ira de Dios. Para aquellos que dicen que no va a haber juicio, la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Porque hay la certeza del juicio. Dice en Romanos capítulo 3, a partir del versículo, vamos a leer a partir del versículo 22. Desde el versículo 21. Porque no quiero despedirme y que tú nada más te quedes con la idea, bueno, pues va a haber un juicio, pues ni modo, creo o no creo en el juicio y tengas dudas. Yo quiero que en esta mañana tú estés seguro de que puedes ser salvo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, en este momento que te estoy hablando, en este momento que tú estás viviendo, yo no sé qué esté pasando en tu vida, pero Dios te dice, pero ahora, aparte de la ley, es decir, aparte de todas esas reglas que te dicen, cumple esto y cumple aquello, el ser bueno o el portarse bien no te va a salvar. Porque dice las Escrituras, no hay justo ni aún uno. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dios es un Dios justo.
Pero no te esperes al juicio del trono blanco, porque ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Porque toda la Biblia nos habla de la justicia de Dios. ¿Qué justicia? Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Tú quieres ser declarado justo, tienes que creer en Jesucristo. Y no vas a tener que comparecer en ese tribunal. Porque Dios, una vez que tú recibes a Jesucristo, te considera justo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No importa si eres grande o pequeño. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, tú no puedes decir, yo no soy tan malo. La Biblia dice, todos son iguales. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjate, versículo 24, siendo justificados gratuitamente. Tú no tienes que pagar por tus pecados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cristo vino, vivió en esta tierra como hombre y fue crucificado. Y ahí pagó por todos los pecados, por los tuyos, por los míos, por los de todos absolutamente. Así es que gratuitamente tú puedes decir, yo creo en ese sacrificio que pagó por mis pecados y soy justificado. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo murió en tu lugar. Cristo murió en mi lugar. Nosotros no podemos pagar por nuestros pecados, porque la única forma en que podríamos pagar sería muriendo. Pero si morimos en los pecados, vamos a resucitar en aquel tiempo final para enfrentarnos al juicio del gran trono blanco, donde no habrá nada más que nosotros y Dios, y seremos juzgados, y seremos condenados porque no creímos en Jesucristo, y seremos sancionados por nuestras obras y arrojados al lago de fuego. Pero dice Dios hoy, pero yo ya hice justicia y todos tus pecados los tomé, y como dice allí en Colosenses capítulo 2 versículo 14, clavé el acta de los pecados de tus pecados en la cruz, y ya nadie más se va a acordar de tus pecados. Dios no los va a traer a la memoria porque los ha perdonado. Y de esa manera, tú no tienes que comparecer en el juicio del gran trono blanco. Tú no tienes por qué participar de la muerte segunda, separado eternamente de Dios. Tú no tienes por qué participar de la segunda resurrección, porque para ti te está reservado lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurados los que participan en la primera resurrección. Que Dios te bendiga. Vamos a despedirnos. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra y de darnos cuenta de verdades irrefutables. La primera de ellas es que habrá un juicio para todos aquellos que rechazan a tu Hijo Jesucristo, que no han creído en Él. En segundo lugar, que va a haber una resurrección de los muertos, física y espiritualmente, y que van a comparecer ante un tribunal, y que van a ser declarados culpables porque no fueron encontrados en el libro de la vida, y que van a ser juzgados por las obras que hicieron una vez habiendo sido condenados, y que la sentencia se va a ejecutar, y que nadie se va a salvar de todos esos que sean juzgados, sino que van a ser arrojados al lago de fuego. Hoy, Señor, concédenos este tiempo, en esta vida, durante este tiempo, ahora, para arrepentirnos de nuestros pecados y decir, creemos en Jesucristo, creemos que Él vino a morir por nosotros en la cruz, para perdón de pecados, salvación y vida eterna. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande. Gracias porque ahora estoy seguro que mis pecados han sido perdonados. En Cristo Jesús oramos. Amén.